Les pido disculpas por haber grabado las alabanzas, pero a veces estoy en la madrugada en mi carro y no tengo ningún video de cuando cantamos aquí. Marcos, ¿qué, hermano? Capítulo 8, verso 34 en adelante, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y es hermoso cuando los juntamos todos a cantarle al nombre del Señor. Amén, así es. Marcos capítulo 8, amado hermano, versículo 34 al 38. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer unos hermosos versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor cuando lo tenga, hermanos. Amén. 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 Dice como está escrito, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Te damos, Señor, infinitas gracias, Padre, por tener un día más, Señor, la oportunidad de alabarte, Dios, de bendecirte, de darte glorias y honra solo a ti, Señor. Aleluya, gracias por haberme despertado en este día, Señor amado. Yo sé que estaba en esa planta, pero mi corazón ardía, Señor, por tu presencia. Y yo sé que cada uno de mis hermanos que está aquí también, Señor, oh Padre de la gloria, su corazón ardía. Su corazón, Señor, se compujaba, Dios mío, por estar en tu presencia, en tu casa de oración. Porque hoy, Señor amado de la gloria, lo que llena la vida del hombre, Señor amado, no es cuanto posee, sino tu presencia. Oh Cristo Santo, y en esta bendita hora, Dios, hemos cantado, Señor, hemos alabado tu nombre. Oh Padre, no hay instrumentos, Señor amado, oh Padre Santo de la gloria, que puedan compararse, oh Señor, a un corazón contrito y humillado, Dios. Gracias, Padre de la gloria, por este día, Señor Dios de Nazaret. Gracias, Padre, hemos orado a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén, Padre, gracias. Bendito Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Quiero Aleluya. Gloria a Jesús. hablar en esta tarde, porque ya son las 12, hermanos, de un llamado que el Señor hizo, no solamente a sus discípulos, sino a todo aquel que quiera seguir al Señor. Cuando meditaba en esto que el Señor dijo, en el versículo 34 que leímos, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. El Señor no hizo acepción de personas, no solo le dijo a sus discípulos, sino que le dijo a todo aquel, hermanos, que lo quisiera seguir, que tomara su cruz y que lo siguiera. Amén. Mire, hermanos, qué hermoso es que el Señor sigue haciendo este mismo llamado que hizo, hermanos, hace tiempo atrás, a todo aquel que esté dispuesto a renunciar a sí mismo para seguir al Señor. Gloria a Dios. Esa misma palabra que el Señor dijo, hermanos, todavía sigue presente en este tiempo, Amén. haciendo, hermanos, eco todavía a través de la iglesia en estos tiempos. Porque lo que la iglesia predica es, hermanos, que los neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que sigamos al Señor. Amén. Amén. Hasta el fin de nuestro día, hasta el fin de nuestra existencia sobre el mundo,
hasta el día que Dios, hermanos, ha determinado llevarnos. Hasta ese momento, hermanos, debemos nosotros de seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor. A pesar de todas las cosas, vamos a tener problemas, sí, claro, luchas, enfermedades, dificultades, problemas familiares, de todo tipo, hermanos, y habidos y por haber. Pero de una cosa sí estamos seguros, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Amén. Hermanos, aquel que se guarda para Dios a pesar de todas las cosas. Hermanos, el que no niega al Señor, el que no, hermanos, se avergüenza de las palabras que el Señor dijo, el que no se avergüenza de hermanos míos, de proclamar al Señor, hermano, el Señor dice la palabra que no, tampoco se va a avergonzar de él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es, hermano, cuando alguien no se avergüenza de uno. Amén. Que cuando usted va por la calle y alguien lo conoce, lo saluda. Amén. Y le dice, hola, ¿cómo está fulano? Y usted se alegra de ver a aquella persona. Pero qué duro es cuando una persona se avergüenza de uno. Cuando no lo quieren ni hablar, cuando no le quieren ni dar la mano, ni lo quieren ni saludar. Hermanos, y el Señor dice en su palabra que el que lo niegue aquí, Él también lo va a negar allá arriba. Imagínense qué tremendo es. Hermanos, que me nieguen aquí no importa. Que a usted, hermanos, no le hablen aquí no importa. Pero que lo deje de hablar el Señor, ese sí es un problema grande. Que el Señor se avergüence de su iglesia es un problema grande. Y es por eso que el Señor dice, hermanos, que no hay que avergonzarnos de Él y ni de su palabra. Hermanos míos, mejor que digan aquí en este mundo que somos, hermanos, quizás fariseos, que somos quizás, hermanos míos, muchas cosas por cómo lo vestimos, por cómo hablamos, por cómo vivimos nuestra vida. Pero de qué, hermanos, le sirve al hombre criticarnos, hacernos sentir mal, hermanos, cuando sabemos nosotros que eso a nosotros no nos debería de importar mucho, porque lo que los tiene aquí, hermanos míos, es la presencia del Señor. Si vestimos como vestimos, lo hacemos para Dios. Si usted vive como vive, no lo hace para el mundo, lo hace para Dios, para alabar el nombre de su Dios, bendito Dios. No lo hace porque quiera halagar al pastor o porque quiera venir, hermanos, y impresionar a la gente. No, si usted viene aquí vestidito así como viene, lindo, hermoso, no lo hace para nadie más, lo hace para el Señor. Usted, hermanos, viene aquí a este lugar pensando siempre, hermanos míos, de que va a recibir algo del Señor. Y cuando uno se presenta delante de Dios de esa forma, el Señor lo bendice, porque usted está agradando el nombre del Señor, aleluya, y no se avergüenza, aunque le digan que, hermanos míos, no tiene, hermanos míos, la moda de este mundo. No importa si andamos a la moda, no importa si lo dicen tacaños, no importa lo que quieran decir, pero si estamos en la voluntad de Dios, hermanos míos, eso es lo que nos debe de alegrar a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Si usted cumple la voluntad de Dios, el mundo los aborrecerá por eso. Al mundo no le espera, hermanos míos, nada bueno. Nuestra vida ha cambiado en menos de un año. Todo, hermanos, ha sido diferente. Yo le decía a mi esposa, tenemos que acostumbrarnos a vivir ahora, en este tiempo. No los podemos nosotros estar, digamos, como quejándonos por tener que usar esto o cuidarnos. En aquel tiempo, cuando la iglesia fue perseguida, estaban en cuevas. Nosotros, bendito Dios, tenemos este lugar que es hermoso. Gloria a Dios. Y los discípulos tuvieron que aprender a vivir con ese miedo, que los iban a sacar de las casas, que era lo que hacía el apóstol Pablo antes de ser llamado por Dios. Iba, hermanos, a donde él sabía que había gente alabando el nombre del Señor para sacarlo, arrastrarlos, para exhibirlos públicamente y avergonzarlos por la fe que tenían en Jesús. Y mire, hermano, qué hermoso es esto. Y quizás, hermano, para el hombre natural esto es una locura, pero es que el evangelio es una locura, hermano. Porque solo los hermanos, los que realmente son apasionados por Dios, entienden estas cosas. Cuanto más perseguían a la iglesia, más se añadían a la iglesia, bendito Dios. Entre más persecución había, más aceptaban el nombre del Señor, bendito Dios. Mientras más aflicción haya en este mundo, más la iglesia busca la presencia de Dios. Mientras más haya malas noticias, la iglesia busca el rostro de Dios. Entre más problemas hay, más ayuno hay, más oración hay, más vigilia hay. Porque, hermanos míos, el creyente busca a Dios en la dificultad, es donde hay un refugio para el menesteroso, dice la palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, tú eres Dios, aleluya. Mire qué hermoso es, hermano, cuando la iglesia era perseguida, era arrastrada por las calles. Poderoso es nuestro Era Dios. cuando más, hermanos, crecía la iglesia.
Y en este tiempo, hermanos, mire usted, hemos visto cómo las personas han dejado de buscar a Dios por volverse al mundo. Ya algunos han tirado su cruz a un lado, ya han decidido, hermanos, tomar la rienda de su vida y han decidido salvar su vida. Han decidido decir: no salgo de mi casa. Pero dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Muchos se han encerrado diciendo: no vamos a la iglesia porque los podemos contagiar, los podemos morir. La gente no se quiere morir, hermano. A la gente le tiene miedo. La gente tiene miedo de que se vaya a contagiar y morir. Se dicen: esto no es un juego. Yo no estoy diciendo que esto sea un juego, pero la salvación tampoco es un juego. La salvación tampoco, hermanos míos, se debe de tomar en poco, porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera, hermanos, estarse guardando y estarse ocultando, no lo podemos ocultar todo el tiempo. Los discípulos, hermanos, cuando eran perseguidos, ellos lo que hacían era, hermanos, enviar a un grupo de personas para un lugar para esconderse. Y de ahí, hermanos, seguían predicando. Imagínense que no se quedaban callados, porque si esto se expandía era porque había gente que estaba dispuesta a morir llevando esta bendita palabra a otra gente, bendito Dios. Y no les importaba si en el camino se iban a encontrar a la guardia, si iban a encontrar a la policía o a los que los estaban buscando para llevarlos presos. Y sin importar lo que les sucediera, pero llevaban la palabra. Aún en el Coliseo romano eran exhibidos, pero eran exhibidos porque eran cristianos. Y ahí todo el mundo que los estaba viendo, que los leones se los comían. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué tristeza, pero a la misma vez, hermanos míos, era un gozo morir por el Evangelio de Cristo en aquel tiempo. Y no les importaba, decían: no importa que me maten esos leones, pero yo les sirvo a Cristo, bendito Dios, y daré mi vida por Cristo. Y los escuchaban gritar en ese Coliseo. Y la gente quizás, hermanos míos, se alegraba de que los mataran, pero ellos morían por una causa. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros, ¿por qué causa queremos morir? Si cuidamos nuestro cuerpo, que no se enferme, que ande bien, debemos también cuidar nuestra alma también, nuestro interior. Porque mire lo que dice el Señor: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aleluya. Qué hermoso. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará, o sea, la salvará. No se trata, hermanos, de que nosotros no lo vayamos a cuidar. Claro, yo no estoy diciendo de que, bueno, se descuide y ya no deje de... Pero esto que está pasando, van a venir cosas peores. Y vamos a tener que estar lidiando con esto también. Pero de todas estas cosas sabemos que Dios tiene el control. Debemos de tener la precaución. Mire, la Biblia nos dice a nosotros que hemos sido enviados como ovejas en medio de estos lobos. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: le dijo, mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. Amén. O sea, hermano, que el Señor a nosotros, a través de su Espíritu, nos da sabiduría para hacer las cosas, para cómo enfrentar estos tiempos que vivimos. Y el hombre que tiene la sabiduría de Dios en este tiempo, lo que hace es buscar más el rostro del Señor. Abraham Lincoln dijo en una ocasión de que si tenía 8 horas para cortar un árbol, él pasaba 6 horas afilando el hacha, para luego en 2 horas derribar aquel árbol. Nosotros, para vencer toda tentación y toda prueba en este mundo y para proclamar este evangelio del Señor, debemos de estar en la presencia de Dios más tiempo de lo que hablamos nosotros en público. Amén. Porque si usted está más en lo secreto de Dios, cuando usted está más metido en la presencia de Dios, hermanos míos, cuanto más tiempo usted pase salvando su vida en la presencia del Señor,
Cuando usted salga a hablar, hermano, usted va a hablar una palabra de que va a transformar vida. Y no va a necesitar mucho tiempo tampoco, porque la palabra que Dios deposita en usted a través del tiempo que ha pasado en la presencia de Dios, esa palabra transformará a aquellos que lo están escuchando. Pues bendito sea el nombre del Señor. Si a usted le han dado, hermanos míos, un día para predicar su palabra, hermanos, y usted se mete en la presencia de Dios cuando usted venga a hablar la palabra del Señor, y no solamente aquí en el púlpito, en su trabajo, antes de salir, usted diga, no, hoy voy a hablar la palabra de Dios, y usted se mete, hermanos, en oración y le pide al Señor hablar de su palabra. Cuando usted hable con una persona, no va a haber diablo, no va a haber nada que le impida hablar esa palabra, y esa vida va a ser tocada, esa vida va a ser transformada, esa vida va a poder sentir la presencia de Dios, hermanos míos, porque usted ha estado más en la presencia de Dios, hermanos, pidiéndole a Dios una palabra guiada de su espíritu, para que cuando esa palabra llegue, bendito Dios, haga el efecto que tenga que hacer. Amén. Porque la palabra de Dios dice que, hermanos míos, que Él envía su palabra y no regresará a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada esa palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la misma palabra de Él, Aleluya. y más cortante que espada de dos filos, y que penetra, dice. Por eso, hermanos, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, estas palabras no fluyen, hermanos, porque usted quiera, es porque Dios las pone en nosotros. Aleluya. Usted es el vaso, usted es el instrumento. Usted es, hermanos, esa llama de fuego que el Señor tiene en esta tierra todavía para hablar esta palabra. En estos tiempos, hermanos, el hombre todavía no ha querido entender. Y yo me pregunto, hermanos, hasta dónde llega la ignorancia de nosotros como seres humanos. Aún la gente sigue pensando en bailes, sigue pensando en fiestas, sigue pensando en salir, sigue pensando en amontonar, sigue pensando en que esto ya va a pasar y que ya va a venir toda la normalidad. Hermanos, esto no está pasando simplemente por pasar, es un proceso que Dios está haciendo para que el hombre entienda. Siempre que Dios quiere hablar a la humanidad, hermanos, tiene que hacer algo grave para que le presten atención. Si no es de esa forma, el hombre no quiere entender. ¿Qué pasó cuando el Señor miró el pecado? Hermanos, comenzando en Génesis capítulo 6, dice la palabra, en el versículo 6, dice la Biblia que Dios se dolió en su corazón haber creado al hombre, ¿sí o no?